Y lo hacemos a esta hora con Araceli de Frutos. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Araceli, estamos pendientes de un mercado en el que vemos las dudas ahora mismo en los futuros. Las referencias no han cambiado demasiado. Es verdad que esta semana las claves van a llegar también por esas actas de la FED de la jornada de mañana, mientras seguimos muy de cerca todo lo que pueda desprenderse de esas nuevas sanciones que se vayan imponiendo a Rusia y cómo se vaya traduciendo, ¿no?, al resto del mercado y a las economías, sobre todo en Europa. Con ese contexto, ¿cuál dirías que es el momento del mercado y qué podemos esperar? Bueno, nos enfrentamos a unos días sin muchas noticias o muchos catalizadores, y yo creo que el mercado va a estar lateral o moviéndose muy poco hasta el próximo catalizador que tengamos, que serán los resultados empresariales del primer trimestre del año, ¿no? Como tú bien dices, en las jornadas en esta semana estaremos centrados más en la reunión de la Reserva Federal, las actas de la reunión de la Reserva Federal que publican el miércoles, para que a ver si ahí nos dan más pistas sobre la reducción básicamente del balance, no del ritmo de subidas de tipos de interés, pero sí la reducción del balance. Por otro lado, tenemos también las actas de la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que también ahí nos tendrán que leer, tendremos que leer lo mismo entre líneas, a ver cómo también han decidido sobre el ritmo de compras, la retirada de compras del mercado, y luego datos macro que nos pueden servir un poco de indicadores de cómo se está comportando se va a comportar la economía ante esta situación, de aumento de la inflación, de próximos aumentos de tipos de interés, y de esta inversión de la curva que nos lleva, ¿no?, a esta recesión o próxima recesión que supone que tendremos en las economías, ¿no? Eso nos servirá de indicadores adelantados, aunque luego tenemos también producción industrial en Alemania y ventas y retail en la eurozona, que ahí sí que, aunque son de febrero, pues sí que nos podemos ver la fortaleza que tendría la economía, ¿no? Pero en general tenemos unos mercados en estos días bastante neutrales, por así decirlo. También vemos como el sentimiento inversor de las distintas encuestas también se torna más neutral, ¿no?, el posicionamiento inversor. Así que un poco a la espera del siguiente catalizador, que ya te digo que serán los resultados empresariales del primer trimestre del año. Ahí tendremos que ver cómo las empresas no solo han lidiado con estos aumentos del coste de la inflación de recursos básicos, no solamente el petróleo, sino también cómo hacen frente o cómo van a reflejar en sus cuentas en determinadas empresas esa salida de Rusia, ¿no?, de sus inversiones en Rusia. Ya ayer JP Morgan cifró en unas pérdidas de $1.000 millones la salida de Rusia de sus activos, ¿no? Con lo cual ese también va a ser un punto importante a fijarse, sobre todo también en las petroleras, ¿no?, que fueron las primeras, por así decirlo, que dieron el pistoletazo de salida de salirse de sus inversiones de Rusia. Y también ayer conocimos, por ejemplo, Exxon, que también suspendió sus operaciones de gas licuado en Rusia, con lo cual van a ser importantes, y ahí va a ser muy importante también la selección de activos, no ya tanto sectoriales como empresas en concreto. Ante esa llegada de resultados empresariales, lo que nos queda es también estar vigilantes en mercado, y ante ahora estamos focalizados, ¿no?, en esa inversión de la curva de tipos del 2 años y el 10 años, que históricamente nos cuenta
que en 16 meses de media llegaría la recesión en esa economía. También históricamente los mercados de renta variable alcanzan su pico cuando esa curva se invierte 11 meses después, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también actualmente las condiciones también son distintas, porque históricamente también lo que dice es que la volatilidad aumenta en estos entornos, ¿no?, de inversión de la curva, y actualmente la volatilidad pues ha ido retrayéndose y estamos por debajo de niveles de 20, por lo cual no sé si esta vez de nuevo decimos que va a ser diferente, pero de momento una calma, no sé si tensa en mercados tenemos esta semana. Araceli, señalabas de alguna manera como pendientes, bueno, evidentemente próximo catalizador, las empresas, lo estabas anunciando, esos movimientos, esas consecuencias también de estar o salir de Rusia, pero pendientes en el día de mañana, decías, más allá de subida de tipos, nos vamos a centrar en esa reducción de balance. Hemos escuchado en las últimas horas cómo desde JP Morgan se ha advertido de la existencia de riesgos sin precedentes para la economía, que sí ponen en cuestión ese discurso oficial de alguna manera que descarta una recesión, mientras que sin embargo anticipa el Banco Norteamericano como la situación puede ser mucho más difícil de lo que se esperaba. Y en Europa hemos escuchado a Gentiloni señalar cómo la guerra va a tener un impacto en ese crecimiento, que no se va a cumplir con lo dicho, y justo llega apenas unos días después de que Lane apuntase a que, bueno, que el Banco Central Europeo podría moverse en cualquier dirección dependiendo, ¿no?, de la situación. Señalabas, en Estados Unidos ya sí es importante solo detenernos en la reducción del balance. ¿Cuál puede ser el movimiento que pueda sorprender de cara al Banco Central Europeo para controlar la situación, que también, más allá lejos del discurso oficial, donde ni siquiera se contemplan tantas subidas de tipos como en el mercado, es bastante divergente con respecto a lo que ya empieza a calcular el mercado? ¿Cuál es el escenario que crees que comienza a barajarse más de cara a la eurozona? Bueno, yo creo que la eurozona, el Banco Central Europeo tiene menos músculo, ¿no?, que la Reserva Federal a la hora de iniciar esa subida de los tipos de interés en el área, ¿no?, en el área euro. Creo que principalmente lo primero que habrán de acometer serán la reducción de esos programas de compras que están en mercado, ¿no? La situación ahora también en mercados de renta fija es distinta que, por ejemplo, en la pandemia, ¿no?, en el 2020, cuando había falta de liquidez y los mercados y los bancos centrales fueron a comprar en mercado, ¿no?, para que no existiera esa liquidez. Ahora la situación que tenemos es distinta, y lo primero que yo creo que abordarán será esa reducción de las compras de los distintos programas que tienen actualmente en funcionamiento, ¿no? Principalmente el de emergencia por COVID y luego los siguientes, ¿no? Antes de acometer esas subidas de tipos de interés que, bueno, que el mercado estaba descontando que se podrían producir en el último trimestre de este año. No obstante, ya un poco metiéndome a lo mejor en harina que no, sí que soy bastante escéptica a lo mejor de subidas de tipos de interés, tanto por ese ritmo tan fuerte que descuenta el mercado, tanto por el lado de la Reserva Federal como por el lado del Banco Central Europeo. O sea, sí que es verdad que esos 50 puntos en mayo están más o menos, bueno, pues ya en mercado, ¿no?, de subidas en la Reserva Federal. Pero yo creo que los bancos centrales van a monitorizar mucho cómo se va a comportar la economía ante estas subidas de tipos de interés, con lo cual puede que ese ritmo de subidas no se produzca si ven que el daño económico se está produciendo precisamente por este incremento de los tipos de interés y se está ralentizando demasiado el crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que la monitorización a muy corto plazo de los datos económicos va a estar presente tanto en el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal, lo cual, bueno, primera actuación del Banco Central Europeo
reducción de los balances, de las compras, perdón, que tiene puestas en marcha, y como ya extremo, subidas de tipos para el último trimestre de este año, pero yo tanto de un lado como de otro, ya te digo que creo que se van a suavizar estas expectativas de subidas de tipos, viendo a corto plazo cómo lo está digiriendo la economía. Araceli, mirando ya lo que son las carteras, hacia dónde se están rotando o cuáles son las nuevas apuestas, hemos visto cómo en la jornada de ayer se iban posicionando, si miramos sobre todo al mercado español, las farmacéuticos, los laboratorios iban ganando peso en lo que parece ser una rotación más defensiva, ¿no?, frente a lo que está siendo esa ralentización del crecimiento. No sé qué perspectiva te parece que está adoptando el mercado, o sea, ¿cuál crees que son los sectores ahora mismo que pueden presentarse como ganadores y qué te parece, por otra parte, el comportamiento que está registrando efectivamente este sector farma? Pues sí, las carteras ahora mismo pues están teniendo un tono más defensivo, ¿no? Recordemos que tanto farma es un sector pues menos volátil, ¿no?, en recesiones, y es un sector a ponderar. Luego no olvidemos todo lo que nos ha acontecido con la crisis de la pandemia, y entonces todo lo relacionado con salud se va a invertir en ello, ¿no? O sea, va a tener un backup ahí de inversión. Y por otro lado son empresas que aportan rentabilidad por dividendo sostenida en el tiempo y alta rentabilidad por dividendo. Entonces tienen, por así decirlo, esos componentes defensivos a la hora de afrontar una inminente recesión, que es lo que nos está contando la curva de tipos, ¿no? Por otro lado, pues en este entorno que, ya te digo, lo que estamos leyendo en mercado, pues yo creo que sí que hay que ponerse algo más defensivo, pero no obstante, hay que ver los sectores que históricamente en recesión han funcionado bien, ¿no?, o que se han comportado bien. Esto es los sectores de materias primas, todo lo relacionado con commodities, todo lo relacionado con energía. También yo creo que debemos ponderar las eléctricas, las utilities, sobre todo también por esa capacidad de rentabilidad por dividendo que tienen, y por otro lado por el apoyo incluso las renovables que está teniendo por parte de las políticas fiscales de los gobiernos, porque nos centramos en la política monetaria, ¿no?, que están subiendo los tipos de interés, pero la política fiscal tiene que actualmente servir de ayuda de la política monetaria, con lo cual, este es otro sector de energía y utilities centrados en renovables, que también ponderaría en mercado, sin olvidarnos todos aquellos también que se apoyan en política fiscal, como pueden ser la construcción, ¿no? Pero sin quitarnos el tecnológico, que yo siempre abogo por tenerle en mercado. Creo que también es un sector deflacionario, que actualmente sí que nos preocupa bastante la inflación, pero todos aquellos desarrollos tecnológicos y las empresas grandes con sus inversiones, las empresas tecnológicas grandes con sus inversiones en I+D, puede hacer que presiones inflacionistas por el lado de las materias primas no sean tan acuciantes a lo largo del año. Recordemos que estamos a principios de año y todavía nos queda mucho recorrido. Sector tecnológico, sector utilities, sector pharma, sectores relacionados con materias primas, construcción, esos son los, digamos, que podríamos estar focalizados en ellos de cara a este año. No obstante, también veo un año de no, por así decirlo, sentarnos en determinados sectores y que esos van a funcionar durante todo el año, sino que veo un año bastante cambiante, ¿no?, según las circunstancias, y también la mejor manera también es tener sectores equiponderados en cartera, ¿no? Pues con ese mensaje, con ese dibujo de las carteras, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por este madrugón en martes.
Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz día.